Entonces tenemos el hecho de que el Bet HaMikdash, el templo, la persona tiene que dirigirse, explican los comentaristas, el Rambam Maimónides dice que la persona tiene que dirigirse físicamente hacia el Bet HaMikdash. Esa es la intención del Talmud. Hay otros comentaristas que dicen más todavía. Tienes que imaginarte que estás en el Bet HaMikdash. No solamente físicamente tienes que dirigir tu cuerpo donde estés hacia Jerusalén, hacia el Bet HaMikdash, sino tienes que imaginarte que estás llegaste a Jerusalén, llegaste al Bet HaMikdash, al templo, y entraste al Kodesh HaKodashim, al lugar donde solamente el Kohen Gadol podía entrar en Yom Kippur. El Kohen Gadol solamente podía entrar allí. En un tiempo tenía que amarrarlo con una cuerda, porque si no era un Kohen apto, podía perder su vida allí, podía morir allí. Y nadie se atrevía a entrar a un lugar con tanta luz, con tanta santidad. Cualquier persona, cualquier yehudí, 3 veces al día ha de imaginarse que está ahí dentro en el Kodesh HaKodashim. ¿Por qué tanto? Para ayudarnos a percibir la presencia de Hashem. Y eso es cierto. Si te imaginas, llegas ahí, vas a sentir más. Porque el cuerpo está aquí, pero el alma va a cualquier lugar. La mente, donde la mente de la persona llega, allí está la persona. Hay un dicho del Baal Shem Tov: allí donde está la mente de la persona, allí se encuentra la persona. Es algo fuerte, es un dicho fuertísimo. La persona puede estar sentado en un lugar remoto, en un sitio aislado, pero con su mente puede viajar y desplazarte a donde quieras, y allí estás realmente. Si profundizamos, vamos a hablar del tema más en otra ocasión, pero el punto es que el cuerpo está limitado a un lugar determinado, pero la mente, el alma, puede ir a cualquier lugar. Entonces te metes tú en la imagen de que estás en Jerusalén, en el Bet HaMikdash. Allí vas a percibir la Shejinah, la presencia divina más palpable. Te va a ayudar a sentirte más conectado. Tenemos que buscar todos los tipos de herramientas para llegar a conectarnos mejor. Efectivamente, hemos de buscar todas las herramientas posibles. Vamos a desarrollar varias herramientas poco a poco, cada una muy útil para cómo conectarse mejor, cómo sentir mejor el deleite de la oración. Entonces, vamos a citar ahora una parábola increíble que me impactó. Hace años la leí. El Hafez Haim. El Hafez Haim tenía el arte de expresar ideas elevadas, dando ejemplos, dando parábolas. El Hafez Haim dice así. Dice, tenemos que entender qué pasa en nuestros corazones. Algo falla quizás. Vamos a ver. Dice el Hafez Haim, toma la parábola. Cuando una persona es convocada, tiene la ocasión de encontrarse con un gran personaje, lo más elevado, con un rey. La persona que tiene el honor de entrar a ver a un rey, ya de antemano se prepara. Días antes de la audiencia ya está emocionado, pensando lo que va a ser ese encuentro. Después está el momento en que lo encuentra, y después está cuando sale de la cita. El Hafez Haim toma todos los puntos y analiza cómo la persona está tan impactada. Dice, después de que salió de encontrarse con el rey, esa persona está tan emocionado que se le queda grabado la imagen y no puede quitársela, está obligado a contárselo a todo el mundo. Busqué un poco en la historia, ¿qué ocurre exactamente? ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día
no tenemos la imagen de un rey como en los tiempos anteriores, hasta hace poco, no hace mucho, pero se perdió con la democracia, el pueblo ahora escoge a los dirigentes. Antes existía la figura del rey, era algo muchísimo más respetado, muchísimo más el honor que tenía un rey era algo increíble. Hoy en día nos quedamos cortos con esa imagen y es una pena porque perdemos la imagen tan importante y por eso la oración para nosotros tiene una dificultad. Vamos a ver por qué. Si buscamos un poco en la historia vamos a encontrar los reyes eran tan respetados. Por ejemplo, encontré que Mark Twain, el famoso escritor, historiador, que era una persona que estaba acostumbrado a estar en público, él cuenta que cuando su experiencia cuando se encontró con la reina Victoria, él escribe así, textualmente, estaba tan nervioso que no podía hablar. Imaginemos una persona famosa, al encontrarse frente a una reina Victoria no podía hablar.